Cuando éramos invencibles, narra a lo largo de diferentes textos pasajes de nuestra historia que todos deberíamos conocer. Demuestra al lector que la nuestra no es una historia llena de desastres, sino más bien todo lo contrario, un cúmulo de grandezas y hazañas plagadas de heroicidad. Así entendemos 400 años de imperio español, un legado que todos debemos conocer y defender. Porque estamos orgullosos de ser españoles, este es el libro que descubre a los héroes de nuestra historia. Cuando éramos invencibles. Ya saben que hoy les estamos planteando una pregunta en nuestra encuesta. Queremos saber si ustedes opinan que Pedro Sánchez debe o no incorporar ministros de Podemos en su gobierno. Si creen que no, 905 80 85 40. Si creen que sí, 905 80 81 41. He dicho 85 es 81, el número central. Sigan votando, que veremos cuál es el resultado. La verdad es que seguimos con el debate al que hemos asistido hoy en el Congreso de los Diputados, este debate de investidura, y hemos visto que Gabriel Rufián, por ejemplo, ha supeditado su abstención, la abstención de Esquerra Republicana, a que Sánchez logre un pacto con Podemos. Por eso, en la primera votación de hoy, su postura ha sido no. PNV y EH Bildu se han abstenido en un gesto para facilitar las cosas a Pedro Sánchez. Junts per Catalunya, con su portavoz Laura Borràs, que por cierto ha estado muy dura, ha votado no. Coalición Canaria y Navarra Suma han votado en contra. Usted es el aspirante al presidente del Gobierno. No fomente las fake news. En Cataluña no hay una crisis de convivencia, señor Sánchez. No la hay. No la hay. Fíjese, quien pone las querellas es la Fiscalía General del Estado. Quien pide prisión es la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Y eso que el relator especial de la ONU para la libertad de expresión les apremió a que no incoaran procedimientos por este delito de rebelión. Quien envió a la policía y a la Guardia Civil en 1 de octubre, ¿quién fue? Quien aplicó el 155, ¿quién fue? ¿Quién fue el que entonaba este cántico que le parece seguramente extraordinariamente convivencial de la por ellos? Pues ciertamente quien tiene un problema de convivencia es el Estado español. Y el problema de Cataluña, ese sí lo tenemos identificado. Se llama Estado español. Recordaron también de forma muy clara sus militantes la noche electoral. Solo hay un camino y ese camino pasa por un acuerdo con Unidas Podemos, con el PNV, con el Partido Regionalista de Cantabria, con Compromís, con la banda. Me parece que no soy el único al que ha desconcertado la estrategia negociadora del candidato, cuando menos está siendo sinuoso en su desarrollo. Tengo que confesar que me llaman la atención las continuas apelaciones hechas por el propio candidato a la abstención, de quienes se han manifestado no ya como adversarios, sino como irreconciliables enemigos políticos. Aquellos que han llegado a tildarle de mafioso o indecente, de mentiroso, de querer vender a la buena gente uno, y el otro de golpista, de presidente ilegítimo, de culpable de alta traición al país y hasta de felón. Me refiero a los señores Rivera y Casado, respectivamente, como habrán adivinado. Se ha olvidado el manifiesto y la foto de Colón de ambos junto al señor Abascal. Pretender que la abstención de alguno de ellos dé paso a su gobierno no soluciona el problema de fondo. En el conjunto de los 4 territorios vascos del sur, donde Euskal Herria Bildu está homogéneamente implantada, allí donde se nos conoce y se nos reconoce, somos la primera fuerza municipal con cerca de 1.300 concejales. Tenemos más de 120 alcaldías y somos la segunda fuerza de nuestro país, Euskal Herria. Pues ya lo han visto, las intervenciones de los grupos minoritarios, que bueno, que algunos se han abstenido, otros han votado que no, pero que están dejando en evidencia que algunos a lo mejor pueden votar que sí, que algunos que han votado que no se pueden pasar a la abstención. Es decir, es todo este grupito, ese conglomerado Frankenstein con el que Pedro Sánchez volvería, en todo caso, podría volver a formar un gobierno, pues tal como hizo para ganar la moción de censura. Veremos. Bueno, ya, de hecho, yo no sé si para el gobierno, porque no los va a necesitar, se va a jugar esa baza política innecesaria, sería un suicidio político añadido, pero ya los recibió con buen agrado para la moción de censura. Recordemos que toda esta tropa, incluso Juntos por Cat, que yo pensé que eran los padres que ya no existían, estos le votaron también.
O sea, es que estos han votado todos a favor de la investidura de Pedro Sánchez, bueno, el tiempo que ha estado gobernando y que él lo ha aceptado. Algo que es inaudito en una democracia, estar avalado por los grupos de los golpistas a los que directamente los servicios jurídicos del Estado y la seguridad jurídica del Estado están ahora mismo juzgándolos, de los golpistas y de los proetarras, que ya hemos visto, bueno, tenemos grupos de ámbito constitucional que defienden esta actitud de los proetarras, porque recordemos que se nos ha olvidado, vemos al señor Rufián que avala lo de Alsasua, pero es que el primero que se reunió con los agresores o las familias de los agresores fue el señor Pablo Iglesias. El señor Iglesias en el Congreso, lo cual me pareció ya no solamente bochornoso, sino un insulto para todas las víctimas, 1000 víctimas del terrorismo en España, muchas de ellas de todos los partidos políticos, es decir, gente que durante 30 años, 40 años ha estado bajo el terror, y encima todos los exiliados civiles y políticos que ha sufrido el País Vasco a raíz del terrorismo. Por tanto, bueno, toda esta serie de grupos yo creo que no van a querer tener su propia repercusión, pero ellos mismos saben que no son necesarios para el movimiento que se está orquestando, que tiene otros actores principales, Podemos, PSOE y, por supuesto, tanto PNV como, supongo, que finalmente sea Esquerra Republicana con su abstención. Bueno, Esquerra Republicana, si volvimos al tema de Rufián, ha condicionado convertir el no en abstención si llega a un acuerdo PSOE con Podemos, con lo cual una cosa lleva a la otra, o sea, parecería que sí. Sí, yo hay una de las cosas que quiero recalcar, pues ese plan Sánchez que hemos visto, Junts per Cat, que es este antiguo partido político que ha tenido, llamado CiU, que tuvo que vender todas sus sedes. Corrupción hay un todo, se refiere usted, ¿no? Exacto, una corrupción sistemática, sistémica y estructural en Cataluña que fue lamentable y que tuvo que acabar con cambiando el partido. ¿Dónde están los Puyol en la cárcel? Es una de las cosas que tendríamos que preguntarnos. Luego también Bildu. Este es otro de los miembros que tiene que formar parte de ese plan Sánchez, porque si no, no puede. 4 diputados, creo recordar, que tiene Bildu en el Congreso, y que, hombre, tenemos que hablar claro de quiénes son esta gente. ¿A quién tienen de portavoz? ¿Quién es el portavoz in pectore? Pues el señor Otegi. O sea, es que esto no lo tenemos que obviar. No puede ser representante público porque está inhabilitado, pero sí que, pues de facto lo es. Es la persona que está representando a Bildu. Y yo, perdona Sergio, siempre hago una reflexión al respecto, lo hago con Puigdemont y lo hago con Otegi. ¿Este tipo de qué vive? ¿Cómo se sostiene esos periplos, esos viajes, esas fotos, esos encuentros que hace bilaterales entre los independentistas golpistas de Cataluña y él mismo? ¿Quién paga todo eso? Sí, ¿De dónde viene? Buena pregunta. Es como el señor, pues bueno, supongo que a lo mejor cobrará directamente del partido, de este caso por parte de Bildu. Bueno, pues veremos algún día, espero que eso se audite como debe ser. Y por otro lado, que tampoco quiero obviarlo y que me parece también importante, es hablar del señor de Compromís, que parece como que, bueno, pues es una persona más que está ahí, que tampoco... Joan Baldoví, como solo es uno, claro, pues parece como que discretamente, no, pero es resultón, y demás. Pero mira, el del Partido Regionalista canta, pero también es uno, y mira cómo pinta, ¿eh? Totalmente. Bueno, pero lo que me refería de Compromís es que ya ha dejado claro lo que ha estado haciendo en Valencia, es decir, el adoctrinamiento de los valencianos en educación, que fue lo primero que cogieron. Fue lo primero la primera competencia que cogió Compromís fue educación en Valencia. Todo lo demás no le interesaba, pero eso sí, educación no lo va a dejar nunca. ¿Por qué? Porque quiere adoctrinar a los valencianos. ¿Con qué concretamente? Pues con eso que llaman països catalans, que es una de las cosas que más me llama la atención. A mí me sorprende que la comunidad valenciana podría entender que hubiera políticos valencianistas,
pero políticos que apuestan por el pancatalanismo, es decir, porque su territorio sea colonizado por la comunidad vecina, me llama poderosamente la atención, y Baldoví es lo que está haciendo. A mí también, por eso quería señalarlo, porque me sorprende que se esté haciendo pues ese hueco compromís de un catalanismo en Valencia, y sí que hay otra también. Igual que en Baleares. Sí, exactamente. Quiero señalar también uno de los mayores artífices, que es el PSC valenciano, y lo digo bien, PSC valenciano, que es... Es el PSPV, el Partido Socialista del País Valencià. Pero en este caso, pues como tiene toda la doctrina del PSC, pues se está inundando y está pues llenando de ese independentismo catalán Valencia, y aquí lo vemos en este caso con los señores de Compromís, que forman parte de ese plan Sánchez formado por Junts per Cat, por Bildu, por RC y por Compromís. Me gustaría saber qué opinan los valencianos que reivindican ese valencianismo de un reino de Valencia muy anterior a la existencia en Cataluña, que eran solamente un par de condados. Nunca ha sido reino catalán. O ese Tirán lo Blanc, donde puede estar el origen de la lengua, aunque muchos digan que el valenciano es un dialecto del catalán, cosa que no es cierta. En fin, me sorprende que en Valencia no se alcen voces reivindicativas de su propio regionalismo, de su propia identidad valenciana, ante este rodillo pancatalanista, colonialista, que les está Bueno, porque cuando tomando, se ¿no? tiene la educación y cuando se tienen los medios de comunicación, como está pasando en Valencia, pues se adoctrina. Es que eso es lo que se está haciendo. Es que ya lo hemos visto en Cataluña. Es que esto no es nuevo. Es que están utilizando las mismas estrategias. El mecanismo, sí. Yo lo que creo es que la gran batalla que queda por dar es precisamente la lucha contra el nacionalismo. Su mayor en la fe, Adolf Hitler, cuando le acusaban de que usaba la democracia para acabar con ella, él, sin ningún tipo de complejos, como buena bestia que era, y no lo que decía Torra, pero este sí que era una bestia de verdad, Adolf Hitler siempre decía, si la democracia es tan tonta que permite que usemos su sistema para acabar con ella, no es nuestro problema. Y curiosamente, muchas décadas después, sus herederos ideológicos, los nacionalistas, hacen exactamente lo mismo, con la dimisión o con el triunfo por dimisión de los que deberíamos plantarles cara. En Francia, cualquier partido político que diga solamente de palabra que persigue la independencia de una parte del Estado francés es ilegalizado, y no por resolución judicial, no, por decisión administrativa, que jurídicamente es menos garantista que un procedimiento judicial. Y Francia no es un país menos democrático por eso. La batalla contra el nacionalismo hay que darla. Y no seríamos menos demócratas en España por prohibir partidos como Corrupcencia y Untó o como Juntos por el Trinque y toda esta patulea de ladrones que se envuelven en una bandera y en una supuesta identidad nacional no demostrada y no existente para justificar su latrocinio de décadas. Eso habría que acabar con ellos, y no seríamos menos democráticos en España por ello. Esta idea que subyace, o no se hace esto porque hay una idea que subyace en España que está muy aceptada, según la cual dicen, no, es que las ideas no son criminalizables o no son perseguibles. Oiga, ¿cómo que no? Si yo dijera que una persona en función del color de su piel puede ser considerada humana o no, sería una idea inaceptable, como no puede ser de otra manera. ¿Por qué no hay un consenso de decir, hay ideas o todas aquellas ideas que pretenden acabar con la unidad de España no son aceptables? Y todos aquellos partidos que por activa o por pasiva hagan cualquier tipo de actividad, y más aún con dinero público, encaminados a ese fin, son ilegalizables por decisión administrativa. Y que la democracia se proteja es lo mínimo que se puede pedir para que un país y para que un Estado tenga continuidad, y eso no merma derechos políticos a nadie. Que digo que eso... En España eso sería contemplable a través de la modificación de la Constitución, y necesitan los 2/3. Lo sé. Los 2/3 ahora es imposible. Bueno, la ley de partidos, la ley de partidos igualmente. La ley de partidos, claro. La ley de partidos, para eso se hizo la ley de partidos, precisamente para eso. Pero es que el problema es que, fijaos, hasta no sé cómo calificarlo, que si alguien ahora mismo propusiese eso, sería fascista, leninista y lo peor del mundo mundial. Es decir, no vemos el fondo del asunto porque evidentemente... Bueno, se habló en campaña, ¿eh? ¿Perdón? Pablo Casado lo habló en campaña, Santiago Abascal lo habló en campaña... No. A ver, si el hablarlo es una cosa y te defenestran. Proponerlo
ya te ponen la guillotina en la Puerta del Sol y a las 12 la ejecutan. O sea, te quiero decir que somos tan progresistas y tan izquierdistas en este sentido, en el cual te califican simplemente por proponer algo que yo estoy de acuerdo con lo que dice César, completamente de acuerdo, más sabiendo dónde viene Bildu, más sabiendo que son batasunos, más sabiendo que son etarras, más sabiendo que son lo que son, no deberían estar. Y lo que dice César, cualquier partido que va en contra de la Constitución o en contra de la integridad de España debía ser directamente, inmediatamente eliminado. Punto. Pero no hay más. ¿Por qué, por ejemplo? Pero aquí quien juega un papel fundamental, y eso hay que siempre insistirlo, es el Partido Socialista. Claro. ¿Por qué? Porque si los grandes partidos, yo creo que en eso estaríamos absolutamente de acuerdo, no habría ningún tipo de problema. Pero cuando tienes un partido socialista que lo único que está haciendo, y ya lo hizo desde el 2004-2006, mirando hacia otro lado, expulsando al constitucionalismo y abrazando el nacionalismo, el independentismo, todos aquellos que están en contra de la unidad de España, prefería darle a los independentistas pues más subvenciones, más competencias, más presupuesto a cambio de ese poder. Era lo único que estuvo haciendo y esa es la raíz del problema. Y el Partido Socialista cambió en ese momento, 2004-2006, decidiendo que el constitucionalismo no le rentaba, no le era partidario y por lo tanto lo que quería era pues irse con estos nacionalismos. Y ahora nos encontramos en esta situación tan comprometida por culpa del Partido Socialista. Pero Sergio, además, a todo eso que dices tú, hemos hablado del terrorista Arnaldo Otegi en diversas ocasiones, ¿no? Si no recuerdo yo mal, para 2021 su inhabilitación para cargo público termina. Sí. Y creo recordar que para esa fecha Otegi podrá ser candidato a ser presidente del gobierno autonómico del País Vasco. Lo que quiera. Claro, y seguramente lo acabará siendo. Acabará siendo candidato y muy posiblemente veremos a este terrorista como presidente de un gobierno autonómico. Y digo yo, en esa línea de que España se proteja como Estado-nación de todos aquellos enemigos internos que quieren acabar con ella, una cosa que yo entiendo que es de perogrullo es reformar la legislación electoral para que cualquier persona que quiera optar a un cargo electo esté libre de antecedentes penales y mucho más por delitos de terrorismo. Esto de que los delitos, de que los antecedentes penales prescriban, esto está muy bien para determinadas cosas, pero digo yo que ¿a quién le puede escandalizar que una persona que pretende ser presidente de un gobierno autonómico o diputado de un parlamento regional o diputado en Cortes o senador que no haya sido condenado por delitos de terrorismo nunca? Eso no le puede extrañar a nadie, porque esa mínima ejemplaridad hay que exigírsela. Ya no hablo, por ejemplo, de que la que puede ser vicepresidenta del gobierno sea florero, no por mujer, sino por ser de Podemos y por tanto sin presupuesto, Irene Montero, es una señora que se ha jactado en redes sociales de pedir el guillotinamiento de su majestad el rey Felipe VI cuando aún no era rey, sino que era príncipe, pero me da igual. Él decía que guillotinaríamos a los Borbones. Es decir, esa va a ser la vicepresidenta del gobierno de España. Es decir, ¿por qué no hay unas cláusulas tasadas de obligado cumplimiento para poder optar a un cargo electo o para poder optar a un cargo ejecutivo? Es decir, determinadas personas con determinados antecedentes, ya sea penales o incluso personas que hayan hecho determinadas declaraciones, deberían ser excluidas de la posibilidad de ser parte de un cargo público. O, por ejemplo, en la Asamblea de Madrid tenemos a una de las portavoces de uno de los grupos parlamentarios de la Asamblea, de Unidas Podemos, mejor dicho que Podemos, a la señora Serra. Esta señora se dedicaba a hacer grafitis en cajeros. Sí, y luego la oyes hablar en la tribuna. El señor Brabezo, don Sergio, tiene la santa paciencia de tener que aguantar semejante espectáculo surrealista, no lo siguiente, de ver a la señora Serra dar lecciones de cualquier cosa en cualquier momento, cuando su único mérito, entre comillas, o su única actividad anterior, antes de estar en la poltrona política, y de ser una auténtica persona sin formación, ni valía, ni valor añadido para el cargo que ostenta y el sueldo que cobra, por cierto, es haber hecho grafitis en los cajeros, inutilizándolos y provocando las consiguientes molestias a las personas currantes que tienen que sacar dinero de un cajero para tener dinero en efectivo, porque es que además esta señora es doblemente tonta, porque además de que es criminal o es un acto delictivo grafitear cajeros, es que encima quien perjudica es a los currantes, que los multimillonarios no van al cajero, leche, los multimillonarios lo pagan todo con tarjeta o con la aplicación del teléfono. ¿Quién saca dinero de un cajero? El currante. ¿Y a quién se supone que defiende Unidas Podemos?
al currante. ¿Y a quién joroban grafiteando un cajero e inutilizándolo? Al currante. Ya, pero hubo un momento, y yo lo sé por experiencia porque tuve a líderes del Partido Comunista conformando Izquierda Unida en mi pueblo hace 8 años, hubo un momento que esto era como las cabelleras de los indios, o sea, para poder ser un miembro de honor y comunista de primer orden tenías que encerrarte en un banco o asaltar un cajero, eso es verdad. En el pueblo lo hicieron, se sentaron en un banco, estuvieron dentro del banco, estuvieron antes de que cerrar, estuvieron un día. ¿Y qué habéis conseguido con esto? Pues nada, pero vamos contra el capitalismo voraz. Bueno, pues vale, pues estupendo, mañana sales y arreglado, y otro día más que ha pasado en tu vida. Bueno, pues esto era como una especie del corte de las cabelleras de los indios. Si no tenías 2 trofeos, no habías ido un día, te habías encerrado un día en el banco, o habías manipulado un cajero, no eras nadie. Pero sí que es interesante eso, pedir antecedentes penales para todo el mundo. Es decir, porque hay algunos de Unidas Podemos que tienen antecedentes, el señor este de los rizos, el canario alto, ese tiene antecedentes Rastas. Sí, bueno, Por agresión a un policía nacional, ¿no? Justo. Sí. Es decir, que debía ser como... Pues eso suma puntos, ¿no? Eso claro, sí, por eso digo, pero es más... Yo... Teniendo en cuenta que es un partido cuyo líder, Pablo Iglesias, dice que se emocionaba cuando veía cómo apaleaban a un policía, sí, el hecho de que haya sido condenado por agredir a un policía, por eso le han nombrado secretario de organización, ¿no? Claro, pero fíjate, Javier, si es que tienen como mártires a Alfon, detenido por llevar explosivos una huelga general, sí, a Bódalo como tal, y ahora pues a estos que son los que a los que aglutina. Eso denota que ya no es que estemos en un nivel bajuno en la política, que también. Es que estamos ya en un nivel putrefacto y basuriento, diría Hombre, yo. Izquierda Unida hace 7 años... Habla de Izquierda Unida. Sí, exacto. Sí. Bueno, la que vendió Garzón para estar con su pequeño ecosistema dentro de Podemos. Sí, pero bien remunerado. Pues Izquierda Unida llevó una moción a todos los pueblos de la Comunidad de Madrid para pedir la liberación de Alfon. En su momento. Un chaval que llevaba una bomba en la mochila. Un terrorista de facto. Sí, sí, mucho Alfon y luego bien de tuitear con el iPhone. Yo supongo que nadie se escandaliza si a un violador o a un pederasta le persigue de por vida la condena que haya recibido y se evita que pueda acercarse a colegios o a residencias de señoritas, cosas por el estilo, ¿no? Y ¿Según quién? Y a nadie le escandaliza que un pederasta y un violador vea limitado eso. Tengo yo mis dudas. Entonces, ¿por qué otro tipo de delitos, de asesinatos de carácter terrorista y tal, no pueden tener unas precauciones similares? A ver, yo estoy muy de acuerdo con lo que se está diciendo de lo de los antecedentes penales. De hecho, en varios partidos políticos me consta que se piden dentro de tu declaración de bienes interna, es decir, no solamente la que se ofrece en ámbito regional, municipal o nacional en función del escaño que ocupes, se pide una declaración de bienes y unos certificados de penales. A mí en Vox me lo pidieron. Vale. Pero igual que digo esto, también invoco a que si Máxim Huerta ya liquidó con Hacienda el tema que tenía, ¿por qué le tiene que perseguir ahora? Es decir, seamos justos de verdad. Bueno, le han perseguido los medios de comunicación principalmente. Javier, ya se la ha recompensado. No, a ver, señor Brabezo, igual que arroja usted luz sobre el tema. A mí me parece que en ese caso fue muy claro. Fueron los mismos propios del Partido Socialista los que empujaron a señalar esa problemática. ¿Por qué lo digo? Porque nadie discutió que fuera a juicio, que luchara por lo que creía que era una... Pero usted está de acuerdo con lo que yo estoy defendiendo, vamos a ver. Si ya ha pagado una persona... Hasta donde yo sé, el señor Huerta tuvo un conflicto con Hacienda, totalmente, lo llevó a tribunales, así es, lo perdió, así es, pagó lo que le correspondía así es, y tema liquidado. Eso... Si a usted le ponen una multa por saltarse un semáforo rojo y la paga, pues una vez la ha pagado ya está liquidado, ¿no? No tiene por qué perseguirlo. Pero bueno, es que el propio Partido Socialista y en concreto Pedro Sánchez dijo exactamente que una persona que tenía problemas con Hacienda, a pesar de que hubiera pagado, a pesar de que lo hubiera resuelto, no podía estar dentro de su Consejo de Ministros. Gracias, es que se metió gracias al señor Montoro, de infame memoria, poquísimos españoles no tienen a gala haber sido objeto de una inspección fiscal. Bueno, porque cambió cada 2 por 3 Porque como se dedicó a utilizar la agencia tributaria como elemento de persecución, de caza y acoso hacia los... De todas maneras, estoy de acuerdo con Sergio. En el caso concreto de Máxim Huerta también se produjo el hecho de que sus propios compañeros del Partido Socialista vieron con gran agrado, nunca vieron bien que determinadas personas no del partido
fueran incluidas en un equipo de ministros. Eso para empezar, que eso dentro de los partidos políticos a veces genera una cierta... Dentro de los partidos, ¿qué le voy yo a contar a usted? El Fuego Amigo forma parte de los Luego, decálogos de los principales partidos españoles. Claro, luego Maxim Huerta no supo aguantar la presión. Un político también tiene que estar acostumbrado, más ahora con las redes sociales, los medios de comunicación y demás, a que hay un elemento de presión. Pero ustedes me perdonarán, yo no pretendía traer aquí a debate la actuación de Maxim Huerta en este tema, sino que creo absolutamente fuera de lugar que se le obligue a dimitir por ese asunto, que creo que ya debería estar liquidado. La tercera de las cosas... Y lo estoy poniendo en contraposición a otro tipo de delitos gravísimos que creo que sí deberían perseguir al individuo causante hasta el final de sus días, al menos para limitarla en su... Pero Maxim Huerta ya lo ha compensado Pedro Sánchez estupendamente y tiene su puestecito de televisión y su programa. Bueno, pues nada. Eso sí, pero en el caso de Maxim Huerta, yo estoy con Sergio lo que dice, que el propio Partido Socialista estableció como criterio de conducta, y el propio señor Sánchez, mejor dicho, estableció que cualquier persona que hubiese creado una sociedad mercantil para pagar menos impuestos de lo que le correspondería, parece que lo hizo ad hoc, parece que lo hizo ad hoc, tributaria que le correspondería, que no estaría en su equipo. Eso, por un lado, es cierto, pero no es menos cierto, yo entiendo lo que dice Javier, que no es menos cierto que en España la depredación a la que nos somete Hacienda es inaceptable y es propia de una república bananera, no, más para abajo. Las mismas cláusulas que te permiten deducirte cosas un ejercicio fiscal, al año siguiente ya no valen, con una arbitrariedad que es escandalosa. Interpreta la ley tributaria a su albur, claro, cosa que me han reconocido muchos inspectores fiscales de la propia agencia tributaria, ante lo cual hay una indefensión jurídica enorme de los contribuyentes. Por eso, pero bueno, de ese tema hablaremos otro día. Hoy, como saben, les estamos preguntando si creen ustedes que Pedro Sánchez debería incorporar ministros de Podemos en su gobierno y que si quiere votar que no, llamen al 905 80 81 40 y si quiere votar que sí, al 905 80 81 41. Hacemos una pequeña pausa y volvemos para hablar de la que puede ser moneda de cambio de un acuerdo para que Podemos apoye al Partido Socialista. Irene Montero, convertida en ministra o en vicepresidenta del Gobierno. Les contamos. En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, 2 costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte 2 pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo 2 veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Voy a cambiar la dirección del viento. Voy a ser tu fuerza, que nada te detenga. Voy a ser el aire cuando no te quede aliento. Voy a estar contigo, no importa lo que venga. Voy a ser tu escudo cuando llegue la batalla. Voy a ser tus ganas cuando no te queden ganas. Voy a escucharte cuando no me digas nada. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti, dando la cara por ti. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación?
En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 91-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el lehendakari más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. A partir del 1 de abril, en el Distrito Televisión, proyecciones de La Luz Oriental. Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16:30 horas. A continuación, La Luz Oriental en el Distrito Televisión. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a resolver todos tus problemas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en 15 días. Ya saben que hoy en nuestra encuesta les estamos preguntando, ¿debe Pedro Sánchez incorporar ministros de Podemos en su gobierno? Si creen que no, 905 80 81 40. Si creen que sí, 905 80 81 41. Y la verdad es que la pregunta viene al hilo por el hecho de que en los próximos días Irene Montero podría convertirse incluso no solo en ministra, sino hasta en vicepresidenta del Gobierno. La verdad es que, ya que el líder de Podemos no puede serlo, a él no le dejan ser ministro, pues por lo menos coloca a su compañera. Hoy mismo, la vicepresidenta Carmen Calvo ha revelado que la aceptan en un cargo importante y ha dicho que no ofrecen ministerios menores. Ha procurado no dar muchos detalles, pero se entendía que aceptaban darle a Irene Montero una vicepresidencia que han llamado social. Ellos pusieron sobre la mesa, y esto ha sido público, yo no desvelo nada, que era muy importante que otra persona, para ellos muy importante en su liderazgo, estuviera en un rango importante en el Gobierno. Eso fue aceptado. Con esa voluntad hemos hecho propuesta razonable, una propuesta siempre respetuosa a la otra parte, que es Unidas Podemos, y la propuesta en sí, además, es respetable, porque en el Gobierno de España, al menos cuando gobernamos los socialistas, no hay elementos decorativos ni elementos menores.
La posibilidad de que Irene Montero se convierta en vicepresidenta del Gobierno es el premio de consolación para Pablo Iglesias. Al menos todo queda en la casa de Galapagar. El líder de Podemos quería a toda costa que le nombrasen ministro, pero Pedro Sánchez, que puede ser muchas cosas, pero no es estúpido, se ha negado en redondo. Eso ha sido durante semanas el punto de bloqueo en las negociaciones entre PSOE y Podemos para la investidura. Y finalmente, Pedro Sánchez ha conseguido retorcerle el brazo a Pablo Iglesias. El líder de Podemos no ha tenido más remedio que aceptar que no será ministro, porque ese era el precio que le ha puesto el líder socialista, que podía aceptar un gobierno de coalición, pero nunca con Iglesias en el mismo. Pablo Iglesias no será ministro, pero para apoyar a Pedro Sánchez quiere 5 carteras, 5 sillones en el Consejo de Ministros. Pero las negociaciones no están siendo fáciles. Desde el PSOE se limitan a explicar que les ofrecen una vicepresidencia simbólica sin competencias y carteras sin competencias que no permitan desarrollar las políticas. En Podemos lo rechazan y reclaman las 5 carteras que solicitó Iglesias al dar un paso atrás el viernes. Los de Podemos quieren mandar, quieren tener el poder, a pesar de que su representación parlamentaria no es significativa. Pero Pedro Sánchez, que como les decimos no es estúpido, no quiere echarse en brazos de los podemitas. Sabe que como tengan el más mínimo poder, se atrincherarán, se harán fuertes y tratarán de copar el gobierno. Le ha costado a Pablo Iglesias renunciar al oropel del ministerio, el despacho oficial, la moqueta, el chofer y las prebendas del gobierno con poder para llevar propuestas al Consejo de Ministros que acabarían aprobadas en el Boletín Oficial del Estado y manejando presupuestos que jamás hubiera imaginado. Pero ya que no podía ser él, ha forzado que sea su compañera y además vicepresidenta. ¿Se imaginan ustedes a Irene Montero como ministra o como vicepresidenta del Gobierno del Reino de España? Ayer, OK Diario recordaba aquellos tuits que Irene Montero publicaba no hace tanto, concretamente el 12 de abril de 2013, con motivo del aniversario de las elecciones municipales celebradas en 1931, que pusieron fin al reinado de Alfonso XIII y dieron paso a la Segunda República. La que ahora quiere ser vicepresidenta del Reino de España publicaba cosas así. Felipe, no serás rey, que vienen nuestros recortes y serán con guillotina. Felipe, no serás rey porque hueles demasiado a Franco, a Thatcher, a Friedman y a Chicago Boy y contra vosotros aquí no se rinde nadie, carajo. Felipe, no serás rey y todos los borbones a los tiburones. Son los mensajes que publicó Irene Montero, que cuando los publicó OK Diario de inmediato borró de su cuenta de Twitter. ¿Cómo la ve usted a la vicepresidenta del Reino de España? Madre mía, y además meterse con Milton Friedman, por favor. Por eso. Es un economista. Bueno, la verdad es que es lamentable, es lo que decía yo antes, es decir, los socios de Pedro Sánchez, los que él tendió bueno, pero a ellos Pedro Sánchez les tendió la mano en una entrevista en El País, yo la leí, les tendió la mano. Estos mismos son los que realmente incumplen los preceptos básicos de la Constitución. Este es un partido, si hablamos, no voy a decir de ilegalizarlo, pero desde luego un partido que no, de ámbito nacional, que no cumple los preceptos de la Constitución, a ver qué fórmula le podríamos dar. Va contra la monarquía. No solamente es que vaya contra la unidad de España y contra la monarquía, es que encima la insulta, lo acabamos de ver ahora con estos tuits vejatorios. Que a la monarquía dice los recortes los haremos con guillotina. Es un símil bastante poco acertado, ¿no le parece? No, más bien ese es un símil que es una declaración de intenciones. Amigo. Es decir, a mí me preocupa mucho y luego lo que más me preocupa, más allá del tema este de los tweets, que el problema que ha tenido Internet con esto es que desde el sillón de tu casa puedes hacer oposición tranquilamente viendo una película, insultar a quien te dé la gana con libertad absoluta y esa impunidad que genera quizá el espacio, la nebulosa de las redes sociales. Pero lo que más me preocupa es esta señora. No sé los méritos políticos que pueda tener para ser número 2 de Podemos. Lo que sí sé es que profesionalmente no tiene ninguno, porque no se dedicaba prácticamente a nada antes de ser la número 2 de Podemos. Y esta señora puede ser la número 2 del Gobierno de España. Esta señora puede ser nuestra interlocutora, la que tenga que tomar decisiones cruciales frente a Europa o frente al resto de las comunidades autónomas, y su experiencia laboral es cero. Eso no estamos ya en la política de hace 30, 40, 50 años o 100 años. Yo creo que ahora estamos en una política moderna en la que hay que exigir un mínimo de preparación a los líderes, hay que exigir un mínimo de experiencia. Yo desde luego no me siento, esto es como, le voy a poner un símil muy fácil a nuestros televidentes,
¿Con qué cirujano usted se metería a una operación de vida o muerte? ¿Con el que llevara 20 años de experiencia en la profesión o con aquel que no tuviera absolutamente ni idea y estuviera en prácticas? Pues ese mismo símil es el que podemos extrapolar a esta señora, que no ha trabajado en su vida y que únicamente lleva 4 años en política y va a tener la oportunidad de ser nada menos que, vamos, un peso pesado en el gobierno del señor Sánchez. Sí, yo ahí me gustaría añadir una cosa, y quiero recordar dentro de esos activos que tiene Podemos. Señor Zapata en el Ayuntamiento de Madrid, tuits antisemitas diciendo cómo se tenía que meter a 600. Sí, a varios judíos en un 600 en el cenicero, decía. Jorge García Castaño, empalar a Toni Cantó, también lo pedía. La señora Rita Maestre entra desnuda en una capilla. Arderéis como el 36. Y gritando, arderéis como el 36. Estos tuits de Irene Montero, pues hablando sobre cómo guillotinar o que se debe guillotinar al rey Felipe. Mire, yo le digo una cosa, a mí me gustaría, para mí lo más importante, es que saliera, uno, que anularan esos tuits, que creo que lo han hecho, pero dos, y más importante, pedir perdón por aquello que han hecho. Pero es que han sido incapaces. Señor Bravezo, le recuerdo que el señor Zapata no fue condenado por nada. Así es. La señorita Rita Maestre, por haber entrado profanando un lugar santo en la capilla, fue juzgada, condenada en primera instancia, pero después absuelta porque el juez consideró que, bueno, que estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, y ella argumentó que no recordaba los gritos de esos que arderéis como en el 36, dice que recordaba que oía, gritaban algo pero no sabía qué. Claro, ha habido una serie de insultos amparándose en esa capacidad que ofrece Internet, las redes sociales, ¿no?, de tirar la piedra y esconder la mano, que quedan impunes. Ya, entonces yo a lo mejor pediría consejo a nuestro policía, y si le estoy interrumpiendo, sí. Señor Garra, me parece que pedir perdón, sincerarse y decir, era joven, cometí esos errores, ¿quién no ha cometido esos errores y pido disculpas? Ellos no consideran haber cometido un error, se ven obligados a borrarlos porque puede impedir o obstaculizar su carrera política, pero ni se arrepienten, y es más, cualquier día que ya no dependa de nada de eso, volverán a hacerlo. Mirar, yo tengo claro que sabéis que se hizo una fiscalía antiodio, un delito de odio reconocido en el Código Penal como tal, que tendrán que explicarnos a la memoria para qué vale, qué delitos juzga y a quién juzga. Porque si, como decís todos, esos tuits de la izquierda que son humor negro o son libertad de expresión, se aplicase el mismo rasero para los que hace la derecha o la otra parte, veríamos a ver qué pasaría. Pero, llegado a ese extremo, sí que es cierto que la izquierda, en cuanto alguien de sus líderes sean primeros o en tercera fila, dicen a por este, las ratas de cloaca salen todas a por este a comérsele como tal. Yo tengo que decir, yo tuve un apunte con Ciudadanos hace 4 años y pico, en el cual, bueno, pues contactaron conmigo los de Madrid para tal, el señor Aguado y el señor César Zafra, y uno de los tuits que yo puse, que sigo reconociendo y sigo diciendo, con lo cual no tengo que arrepentir, fue porque una mujer dijo que los policías somos asesinos y maltratadores. Yo la puse, mire usted, soy asesino a mucha honra, la pena es que usted solo sepa del oficio más antiguo. El señor Zafra y el señor Aguado me dijeron que había llamado puta a una señora, con perdón del moderador. Yo dije que era mentira. El oficio más antiguo, según la Wikipedia, es matrona, por tanto no era cierto. Pero les valió más a esas personas el que yo dijese a esa señora eso, que llamase a los policías asesinos y maltratadores, que yo llamase a una mujer como tal. Te quiero decir que el rasero, para según quien lo mira, es lamentable y penoso. El rasero, para quien lo estudia o dice, es lamentable. Y no podemos nunca permitir que nadie esté en la política que se ría de las víctimas, que se ría del opositor político, que se ría de quien sea, simplemente por ser humor negro. Pues mire usted, váyase al carajo con el humor negro. Yo no entiendo que sea humor negro, porque cuando todo el mundo nos regalamos las vestiduras es porque algo está mal y chirría. Cuando encima se judicializa, y encima los jueces dan la razón porque dicen que es su libertad de expresión, ¿esto realmente es la justicia que queremos los españoles? ¿Esto realmente es justicia cuando vemos que hay jueces? Mira, cuando veo algún debate puntual a una universidad o alguna con colegio mayor y coincido con jueces, los jueces dicen que nuestro Código Penal es lo mejor que tenemos porque es cada uno puede entenderlo como quiera y puede aplicar la ley como quiera. O sea que es interpretable. Eso es un cachondeo. Justo, es interpretable. Voy a eso, sí. Y yo le digo, cuando yo digo, mire usted, señoría, cuando usted 2 y 2 dice que son 4 y él dice que 2 y 2 son 25, a mí, como policía, no me parece bien.
No me parece bien, pues no me parece ni ético, ni normal, ni legal. Y a mí como ciudadano no me da garantías jurídicas de nada, porque no sé lo que está bien y lo que está mal. Claro. Porque hago una cosa que dependerá del juez que me toque que interprete si ha estado bien o ha estado mal. Justo. Por eso digo, yo cuando digo, y muchas veces en comisaría cuando diligenciamos algo, delito de odio, queda en nada. Yo, puntualmente, a mí 2 de autodenominadas feminazis me ofrecieron un tiro en la nuca. Aporté las capturas, aporté el perfil de las 2 mujeres, nunca ha pasado nada. ¡Nunca! Qué pena. Ahora, que fuese de la otra parte, veríamos a ver qué ocurría. Y a mí me da vergüenza y me da pena que tenga que decir esto, porque yo como policía busco igualdad para todo el mundo, que se aplique el Código Penal a todo el mundo y al que se exceda del Código Penal se le sancione. Pero, hijo, como decía mi abuela en paz descanse, con la Iglesia hemos topado. Y ahí estamos. Entonces, por eso digo que sí que es cierto que había que aplicar el Código Penal, pero como es, y se ha creado un delito de odio con una fiscalía antiodio, que debería, y si no, que hubiesen modificado el artículo o hubiesen hecho de otra forma, que todos los artículos por razón de sexo, religión, opinión, que son computables dentro del delito de odio, veríamos a ver cuántos, o veremos cuántos son delitos realmente y cuántos actúan, ejecutan o sancionan por serlo como tal. A mí la mera concepción penal de la figura del delito de odio no me gusta en abstracto. ¿Por qué? Porque el derecho se mete en la intencionalidad del sujeto y hasta donde yo sé, solamente claro, es que el odio en sí no es un delito, es una motivación a una actuación que puede ser delictiva o no. No, pero es que a lo que yo voy más allá todavía de eso, don Javier. El tema es que acreditar de forma objetiva y de forma empírica a lo que tú tienes odio, eso no es posible. Nadie está en la mente de otra persona para poder afirmar objetivamente y de forma irrefutable que es que tú tienes odio a una persona por circunstancias X. Otra cosa es que el Código Penal castigue la injuria, la ofensa, el escarnio, la vejación, eso por supuesto, en actos tangibles concretos. Decir en un tuit, como hizo los tuits que ha citado el señor Brabezo, del imbécil este del Zapata, que es que otra palabra no me sale. Modérese el lenguaje. Es una definición. No se rebaje usted a ese nivel. Ya sabe, don César, lo que dice la expresión, nunca discutas con un idiota porque te llevará a su terreno y ahí te ganará por experiencia. Bueno, pues no se deje usted arrastrar a esos lugares, hombre. Bien, tiene usted razón, gracias por la sugerencia, es verdad, tiene usted razón. Pero bueno, en cualquier caso, el señor Zapata, omitiré el adjetivo calificativo o la definición, cuando hizo esa broma absurda o ese chiste que no tiene ni puñetera gracia sobre los judíos y los ceniceros, es que enlazo también con lo que decía el señor Perdiguero, es que siempre estamos en lo mismo, siempre es cuando se ofende a determinadas personas con determinadas características, pero nunca a otras. No te puedes, si tú criticas, que ya no meterte o hacer escarnio, ofensa o insulto, no, ya simplemente el hecho de criticar en Twitter pasa. Cuando tú expresas determinadas ideas políticas que no van en lo políticamente correcto, a mucha gente le han clausurado sus cuentas de forma temporal y han conseguido recuperarlas. Por ejemplo, el último caso que recuerdo fue Germán Terch, o a Isabel San Sebastián también le cerraron la cuenta hace poco, si mal no recuerdo, por expresar determinadas opiniones que no encajan en la dictadura progre, ¿vale? Y eso ocurre, y cuando tú criticas a una persona que es homosexual, no por ser homosexual, sino porque ha hecho algo que es inaceptable, por ejemplo, Marlaska, con lo que pasó a Ciudadanos el Día del Orgullo, claro, Marlaska, como es homosexual, es incriticable, porque entonces eres homófobo. No, mire usted, a mí me da igual los gustos sexuales del señor Marlaska en su alcoba. Me da absolutamente lo mismo. Pero si a un partido político en una manifestación a sus representantes les agreden, les acosan, les insultan, eso es inaceptable. Y si un ministro del Interior, que se supone que es responsable de la seguridad, no solamente no condena eso, sino que lo justifica, ese señor tiene que estar dimitido. Lo que pasa es que como el señor Marlaska es homosexual, es intocable. Y con otras personas pasa exactamente lo mismo. Si eres musulmán y predicas determinadas cosas, incluso en relación a la mujer, las feminazis de cuota, poltrona y subvención se van a callar como puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque quien lo dice es musulmán y entonces no se puede caer en la islamofobia. Ahora bien, si una persona de confesión cristiana dice determinadas sandeces o barbaridades en relación a la mujer, automáticamente le cae todo el peso social y esa persona tiene que irse de España como mínimo. Con lo cual ya está bien de que en función de las características de quien dice la sandez o la merluzada, corra precio o no corra precio, que eso es de lo que se trata. Fíjate, César, te voy a contar el curso de antiodio, ya que estamos hablando de antiodio, que dieron en mi comisaría. ¿Os dan cursos antiodio en la policía? Vino el fiscal antiodio, vino una persona travesti del colectivo LGTBI, vino un transexual y vino el comisario policial que lleva la comisaría antiodio. Yo estaba de jefe de turno, me llamó el comisario, subí y era el único uniformado con otro más, me parece. Entonces en su exposición pusieron toda la exposición y el comisario
ya dice, bueno, señores, a ver, ustedes que están en la oficina de denuncias, sacamos pegas a la hora de coger la denuncia, no de cogerla, y me dice, hay que poner textual lo que digan, es decir, con perdón de los telespectadores, si dicen maricón de mierda, hay que poner maricón de mierda para que entienda el fiscal que lo que se ha dicho. Al redactar la denuncia. Al redactar la denuncia, sí. Es decir, cogerlo textual. Porque es un delito puntual contra ese colectivo, y yo, que soy un poco tocapelotas, pues dije, perdón, si me dicen madero de mierda, no, eso no es delito. Ah, no. Y le dije al comisario, le dije, claro. O sea, usted me está diciendo que mi colectivo, en el cual me dice madero de mierda, con conocimiento y sabiendo lo que puede ofenderme, no es delito, y lo que digan otra persona sí es delito por su razón de sexo, sí, señor. Cogí, me levanté, detrás de mí salieron 2 jefes más, porque evidentemente eso es lo que se preconiza como delito de odio. Veo que usted no aprobó el cursillo. No, me fui antes de tiempo, no me examiné siquiera. Y si se dice para septiembre. Y si se dice heterosexual de mierda, entonces no pasa nada. Es que es lo mismo. Es lo mismo. Si dices moro de mierda, siguiendo con ese ejemplo, dices moro de mierda, te cae el pulpo. Ahora, si dices católico de mierda, entonces no pasa nada. O sea, digo yo que se puede ofender determinada orientación sexual o determinada religión, no se puede ofender. A otras sí. Pero oiga, pues digo yo que habrá que respetar. La izquierda. Lo que diga la izquierda es lo que... Pero el derecho de pernada, es que tienen derecho de pernada. Pero fijaros, yo creo que estamos todos de acuerdo en que cada uno tenga la sexualidad que quiera dentro de su habitación. Allá cada uno. Pero es que ellos presumen de ella. Es decir, ellos dicen, yo soy gay porque soy gay. Muy bien. ¿Y qué? ¿Tiene usted más derechos por ser gay? No, es igual que cualquier español. Pero sin embargo, a lo que vamos, a colación de lo que vamos, es eso. Ellos se cuelgan la medalla de que soy gay. Y como soy gay, tiene más derecho a decir. Con lo que dijo el señor, mi jefe máximo, el señor Marlaska, al respecto de tal. A mí me da vergüenza que mi responsable diga que tiene consecuencias el que sea un partido político u otro. Me da vergüenza. Y que luego justifique, ojo, con un informe que nadie ha salido a decir que es verdad, que nadie ha firmado y que ninguna unidad o bando policial ha hecho, que lo sacó El País. ¿Cómo es el País? Que es el Diario Dependiente de la Mañana. De la mañana ¿vale? Que salió y que luego anunció que sacó otro segundo en el cual reafirmaba el segundo y corroboraba, y salió Marlaska puntualmente a decirlo. O sea, que por eso digo que a mí, que siempre he luchado por la despolitización de la policía, que ahora estemos más que nunca en ese tema, y que por... quedar mal por el operativo que se montó corto, porque la agresión fue flagrante y fue evidentemente como fue, porque los 4 compañeros de información fueron lanzado botellas, insultados, escupidos, los 2 más que habían de refuerzos se quedaron cortos, le sacaron allí 4 horas después, y encima justificamos a los violentos. Mire, yo como policía, evidentemente, lo diga el ministro, lo diga el Papa, no puedo estar a favor de eso, ni de luego tengo que condenarlo, perdón. Y que en una manifestación contra los violentos se saque a los que se manifiestan pacíficamente y no se saque a los violentos, a mí, repito, como policía, me indigna. Algo ocurre en este Perdiguero, a este paso no le aprobamos el cursillo, ¿eh? Vamos a ir cerrando la encuesta del día. Ya saben que les hemos preguntado si Pedro Sánchez debería incorporar en su gobierno ministros de Podemos y ustedes nos han contestado que no en un 87%, que sí en un 13%. Pueden ustedes seguir votando. Ya saben que pueden votar no en el 905 80 81 40 o que no en el o que sí en el 905 80 81 41. Llegamos al fin de nuestro programa, o sea que, señor Perdiguero, muchas gracias por habernos acompañado. Estoy por invitarme, Javier. A seguir estudiando para el próximo cursillo, ¿eh? Gracias. Señor Sinde, muchas gracias por estar con nosotros. A usted, don Javier. Gracias, Borja Gutiérrez, por Buenas acompañarnos, noches, y don Sergio Bravezo. Como siempre, un placer. Muchas gracias. Nos vamos, pero ustedes no se vayan lejos, que esta noche tienen una gran película. Les vamos a ofrecer Desafío en la ciudad muerta, un western protagonizado por Robert Taylor y Richard Widmark, que nos narra las peripecias de un sheriff que consigue salvar de la horca a un condenado, y resulta que es un antiguo compinche de cuando ambos se dedicaban a pegar golpes. Lo que pasa que el recién salvado de la horca contra el otro tiene problemas, porque el último golpe se largó con el botín. No les cuento más, verán cómo termina toda la historia. Disfruten de la película. Nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables.